Hoy me ha pasado algo increíble, y es que una empresa con la que trabajaba iba a hacer un traslado de oficinas y estando en medio de la mudanza vi que tenían un puñado de ordenadores viejos que no parecían tener mucho valor. Así que les conté que tenía un canal de YouTube y que si iban a deshacerse de algún equipo me gustaría quedármelo si fuera posible. Me dijeron que lo consultarían y al día siguiente, cuando pasé por allí, me tenían preparados para que me llevase todos estos ordenadores. Si los quería, todos eran para mí. Obviamente dije que sí, y tras unos cuantos viajes trayendo ordenadores a mi casa, tengo 8 en mis manos. Muy buenas a todos, me llamo Sain y bienvenidos a mi LAN Party. Como os iba diciendo, me he regalado todos estos ordenadores y lo hicieron cuando les conté sobre mi canal de YouTube, así que supongo que puedo considerarlo oficialmente como la primera donación al canal que recibo. La gran mayoría son equipos de ofimática pensados para tareas sencillas de oficina, como usar un navegador para visitar páginas web o mandar correos electrónicos. Hay varios de ellos que parecen estar basados en sistemas Pentium 4 de socket 478, pero también hay algunos sistemas 1155 un poco más actuales, un Pentium 3 con Windows 98 e incluso un servidor HP. Hay algunos que me resultan más interesantes que otros, pero sin duda tendré que revisarlos todos para saber exactamente qué trae cada uno. Voy a montar rápidamente mi setup de pruebas y empezar a probarlos todos, ya que no sé qué traen exactamente cada uno de ellos. Lo único que sé a ciencia cierta es que por un tema evidente de privacidad y seguridad, les han sacado las unidades de almacenamiento a todos. Los voy a ir revisando sin ningún orden específico, empezando por ejemplo por este. A simple vista parece un equipo básico al que no se le ha añadido ninguna tarjeta de expansión nunca, así que ha debido vivir con los gráficos integrados. La torre está algo sucia por el paso de los años, tiene un espacio abierto en el frontal para un accesorio de 3,5 pulgadas que nunca se añadió, y salvo algunos arañazos típicos de la DA y la pérdida del puerto SATA del frontal parece estar en buen estado, pero pasemos al interior que es lo realmente importante. Lo primero que veo en el interior es una Gigabyte GA H61M DS2 DVI, una placa con socket 1155 para procesadores Intel Core de segunda y tercera generación. He estado revisando las especificaciones en la página web del fabricante y no es una placa muy allá. Tiene un módulo de memoria RAM que no puedo ver bien, un disipador de stock de Intel, una unidad óptica y todo alimentado por una pequeña fuente única de 500 vatios. No tiene tarjeta gráfica ni parece haberla tenido, las cubiertas de las ranuras de expansión aún están todas puestas. Nada más entrar al BIOS puedo ver que el módulo de memoria es un stick de 4 GB y la CPU es un i5 3330. El que me conoce sabe que cuando recibo de nuevas una torre de ordenador me gusta pasarle siempre el benchmark memtest, no porque tenga alguna duda sobre la memoria RAM, sino como un pequeño test de estabilidad que puedo ejecutar sin necesidad del sistema operativo. Una vez superado el benchmark voy a instalarle temporalmente un disco duro SATA cualquiera de los que tengo por casa para meterle un sistema operativo y asegurarme que el sistema esté bien. Lo suyo sería hacer esto en un SSD, pero no tengo ninguno disponible ahora mismo. Con Windows 7 y su driver instalados, ejecuté la prueba Cinebench R15 para asegurar la estabilidad del sistema y terminó sin ningún problema con 420 puntos. Bueno, el primer ordenador del lote parece funcionar perfecto y no tiene ningún problema más que algún detalle menor en la torre, así que pasemos al siguiente. El segundo ordenador parece bastante más antiguo que el primero, lo intuyo por la presencia de los puertos serie, paralelo y MIDI. Este sí parece tener instalada una tarjeta gráfica y una ampliación de puertos USB que parece haber visto mejores días. La torre no está para el arrastre, pero al igual que la anterior tiene pequeñas taras como la ausencia de la tapa de los puertos USB delanteros o la falta de uno de los pies de la torre. Esto es bastante incómodo, pero bastante fácil de solucionar. Una vez dentro nos encontramos con un polvoriento socket 478. Va montado en una Gigabyte GA8S648FX. Tiene lo que parecen 768 MB de memoria RAM DDR. La tarjeta gráfica es una GeForce 4 MX 440 SE, muy apropiada para un ordenador de oficina de esta época. Los puertos USB extras, una unidad de DVD y una fuente de alimentación de 350 vatios. Sí, 350. En algún momento 350 vatios daban para alimentar un ordenador entero. Voy a echarle un vistazo al BIOS para saber qué procesador trae.
y este parece que no quiere arrancar. Además tiene un extraño sonido que parece como si un ventilador estuviera chocando con algo al girar. Realicé una prueba extremadamente científica para localizar al culpable y parece que el ventilador de la fuente de alimentación es el que está chocando con algo y causando ese ruido. De todos modos, que un ventilador roce con un cable al girar, aunque no es lo ideal, no debería ser motivo para que el ordenador ni siquiera dé imagen. Ahora que me fijo bien en la fuente de alimentación, parece que en algún momento tuvo uno de esos interruptores de selección de voltaje. Antiguamente, las fuentes de alimentación incluían un interruptor que cambiaba entre dos modos de voltaje de entrada para la fuente, uno de 230 vatios para Europa y otro de 110 para América. El tema es que si por error o falta de conocimientos cambiabas de posición el interruptor y conectabas la fuente a la toma de luz estando en el modo de voltaje incorrecto, la fuente se dañaba, así que muchos informáticos de la época, para evitar discusiones con algún ejecutivo despistado, quitaban directamente ese interruptor de la fuente. Así que eso me dice que esta fuente ya ha sido abierta y manipulada por alguien. Tendré que echarle un vistazo para ver qué es lo que han hecho exactamente para que ahora el ordenador ni siquiera arranque. Ya, por curiosidad, quiero saber qué CPU traía. Un Pentium 4 a 2530 MHz. El siguiente es un ordenador de formato pequeño. Por las conexiones debe de andar cerca en edad con el primero. Tiene bastantes marcas de cinta adhesiva, pero aparte de eso no tiene ningún otro problema. No parece que le hayan metido mucha mano, incluso me atrevería a adivinar el fabricante del procesador y el de la placa base. Vamos a levantar el capó a ver qué vemos. Dentro hay una placa base Asus P8H61-M LX. Tiene una pequeña fuente de alimentación SFX del fabricante Tokyu, no tengo muy claro si se pronuncia así. No puedo ver bien las memorias por la posición de la unidad de disco SATA. Y aunque no tiene tarjeta gráfica, sí que tiene un montón de polvo retro en su interior. Voy a entrar a la BIOS para ver el modelo de CPU y la cantidad de memoria RAM, aunque no sé por qué me imagino lo que voy a ver. El i3 es un Sandy Bridge 2100 y la memoria RAM que lleva equipada son dos módulos de DDR3 a 1066 MHz de 2 GB cada uno. Al terminar la prueba de Cinebench dio un valor de 265 puntos. Este ordenador está en perfecto estado y funciona sin ningún problema. Pasemos al siguiente. Y ahora vamos con uno de los que probablemente sean más interesantes para mí, una pequeña torre beige HP Brio, modelo exacto Brio Bax D76XX. Diría que es aproximadamente del año 1999 o 2000, pero supongo que lo sabremos más adelante. Es probable que le hayan metido mano. Por la parte trasera puedo ver que tiene agregados un conector paralelo, lo que probablemente sea un módem, y da la sensación de que en algún momento tuvo algo más. Igual que el segundo, tiene un molesto balanceo por la pérdida de una pata, o más bien de 3 en este caso, así que voy a quitarla por comodidad antes de seguir. Estas torres tienen una forma distinta de abrirse. Toda la carcasa se sujeta con 3 tornillos, aunque esta solo tiene uno de ellos, y se extrae hacia arriba una pieza que incluye el techo y los dos paneles laterales de la torre. Y aquí lo tenemos, un flamante y polvoriento Pentium 3 para slot 1.
No sé si conseguiré que se vea bien, pero es el modelo de 450 MHz. Va montado sobre una placa con chipset Intel AGP y por lo que estoy viendo lleva integrada una Matrox G200, así que es posible que realmente nunca haya tenido otra tarjeta gráfica aparte. En la parte de debajo tenemos el módem y la tarjeta de puerto paralelo con conexión ISA debajo de un montón de polvo retro. Creo que no hay mucho más por aquí, aparte de la disquetera, la unidad de CDs y una potentísima fuente de alimentación de 90 vatios. Voy a cambiar rápidamente el monitor por uno con una relación de aspecto un poco más acorde para esta máquina. No tengo ninguna toma de ello, pero el único módulo de memoria RAM instalado era un modelo SDRAM de 128 MB. De momento no haré mucho más hincapié en este ordenador. Para probarlo adecuadamente tendría que hacer una instalación de Windows 98 que no tengo y que no voy a hacer ahora. Este ordenador se me hace interesante y tener por seguro de que vamos a volver a verlo con más detalle en el futuro del canal. El siguiente ordenador del lote llegó a mis manos así, sin uno de los paneles laterales, lo que hace que este chasis quede descartado para cualquier uso futuro. La placa es una Asus P4S800 y va equipada con un chipset fabricado por SIS. Tiene lo que parecen dos módulos de 512 MB de RAM, y aunque no puedo ver el tercero, quiero suponer que será de 1 GB para hacer un total de 2 GB instalados. Al haber estado abierto, este es sin duda el que más polvo traía. Dentro venía una pequeña bolsa con tornillos que al fijarme ahora uno de ellos parece de los de la torre Pentium que acabamos de ver, así que probablemente sean todos los tornillos que quitaron cuando sacaron los discos duros del lote. Debajo del polvo también hay una tarjeta gráfica y una tarjeta de red instaladas. La tarjeta gráfica es una GeForce MX 4000. Tiene dos unidades de disco, la de arriba es DVD y la de abajo parece solo SD, una disquetera y un lector de tarjetas. Todo alimentado por una fuente única de 500 vatios. Vamos a conectarlo como todos los demás y ver qué pasa. Y parece que este no hace nada. Le puse un speaker para ver si emitía algún pitido de error, pero ni siquiera eso. Así que este habrá que revisarlo también más adelante. Antes de pasar al siguiente, vamos a echar un vistazo al hardware más de cerca. He ordenado un poco los cables de la fuente y apartado los buses IDE para poder tener una vista más clara y ordenada. Lo primero, voy a sacar el ventilador trasero de la torre y las tarjetas de expansión. Probé brevemente el ventilador y hacía un ruido infernal, por lo que no sé si merecerá la pena limpiarlo para conservarlo. Aquí tenemos la GeForce MX 4000 y la tarjeta de red. Voy a sacar la placa. Debajo del disipador tenemos un Pentium 4 para socket 478 a 3200 MHz, nada mal. No sé por qué me da que el componente que falla de este ordenador es la placa, lo comprobaré en otro momento. Vamos con la siguiente torre. Esta tiene una unidad de discos y una tapa para esconder otra que no está. Tiene tapada la bahía de 3,5 pulgadas y salvo por algún pequeño roce, este chasis, aunque es antiguo, parece estar en bastante buen estado. Viendo la parte trasera puedo intuir que la placa no es muy nueva, sin embargo parece tener una tarjeta gráfica con puerto HDMI, lo que debería significar que es la más moderna que ha salido por ahora. A ver cuál es.
Dentro nos recibe otra placa Asus, la P5 LD2 SE. Lleva equipados 4 módulos de RAM que de momento no puedo llegar a verlos. La gráfica resulta ser una GT 520, que sigue siendo un modelo de gama muy baja pero bastante más aprovechable a día de hoy como tarjeta de oficina que las anteriores. Lleva también una extensión con un puerto MIDI y 2 USBs, un ventilador trasero de 120 mm, la unidad de discos y una fuente de alimentación TOQ de 450 vatios. A ver si enciende. Y sí, parece que este arranca y carga la BIOS sin problemas. Ahora podemos ver que el procesador instalado es un Pentium-D de 2 núcleos a 3 GHz y la cantidad de RAM es de 4 GB, así que deben ser módulos de 1 GB cada uno. Voy a instalarle un disco duro con una instalación de Windows XP para ver que todo esté en orden. Todo bien por aquí. Veamos ahora el último PC. El último ordenador doméstico del lote va montado en la misma torre que el PC anterior. Este sí que tiene 2 unidades de discos de verdad y una disquetera. Por la parte trasera se ve más o menos igual que la anterior. Una tarjeta gráfica, una tarjeta de expansión y una placa más o menos de la misma época. Vamos a destaparlo para ver el interior. Como ya es costumbre, el equipo está montado sobre una placa base Asus, esta vez el modelo P5B. No llego a ver bien los módulos de memoria RAM ahora mismo, pero parecen un par de módulos Kingston de 1 GB cada uno. Este también trae un ventilador de 120 mm como escape trasero de aire. La tarjeta de expansión no incluye puerto para joystick, solamente 2 USBs. La tarjeta gráfica es una GeForce 7200 GS, también fabricada por Asus. Las 2 unidades de disco y una fuente de alimentación Color de 420, en la cual es posible que alguien haya hurgado, ya que tiene el sello de garantía roto. Fijándome en una de las patas en la parte inferior de la torre, es posible que en algún momento este equipo haya sufrido algún tipo de humedad. Igual que los anteriores, voy a conectarlo, intentar entrar al BIOS y si todo va bien ponerle el disco duro con el sistema operativo. Bueno, parece que el último PC del lote está muerto, no responde. Estuve intentando hacer que arrancase, pero no parecía querer dar ninguna señal de vida. Es posible que sea la fuente, aunque también podría ser la placa base, si realmente le entró humedad, a saber. Antes de pasar al último, quiero sacar los componentes de la torre. Los iré probando poco a poco fuera de cámaras más adelante, lo que sí me gustaría probar ya es la fuente de alimentación. Le conecté el tester y parece que la fuente sí está funcionando correctamente. Eso me deja como principal sospechosa la placa base. Tendré que revisarla a fondo más adelante porque podría ser cualquier cosa como un mal contacto o algo así, aunque lo más probable es que sea una placa muerta. No os vayáis todavía porque he dejado el plato fuerte para el final. Y para terminar, vamos con el último ordenador del lote, que no es exactamente un PC. Se trata ni más ni menos que de un servidor tipo torre fabricado por HP, el NetServer LC2000. Un enorme e increíblemente pesado equipo que no va destinado a usos domésticos comunes, sino más bien a ofrecerle servicios a otros dispositivos como almacenamiento de datos, grandes capacidades de procesamiento o funciones de red avanzadas. Lamentablemente el chasis está incompleto ya que le falta el embellecedor frontal.
No creo que sea del todo correcto llamar a este chasis una torre, ya que aunque comparten ligeramente algunas características como las bahías frontales de 3,5 y 5,25 pulgadas, las conexiones traseras de la placa base o los paneles laterales removibles, prácticamente ahí terminan sus similitudes. A comparación con cualquier torre de PC ATX estándar, es enorme y puedo aseguraros que pesa bastante más del doble de lo que pesaría una torre llena de PC normal. Debajo de las bahías de expansión frontales tenemos un espacio que ocupa la mitad inferior del chasis en el que iban montados unos caddies. Un caddy es un accesorio para las bahías frontales de una torre en el cual se colocaba un disco duro en su interior. El disco va montado en una especie de soporte con raíles para permitir sacarlo fácilmente desde el frontal de la torre. Esto suele ser muy útil si por el motivo que sea tuvieras que andar moviendo el almacenamiento de un sitio a otro muy a menudo. Pero por lo que veo, cuando quitaron el almacenamiento de este, no volvieron a poner las bandejas de los caddies vacías, dejando el servidor algo incompleto, con solo 2 de los 6 caddies que debería tener. Dentro podemos ver un montón de mugre y las conexiones para los discos es casi. Por la parte trasera podemos notar bastantes diferencias respecto a un PC doméstico. La placa base tiene las ranuras para tarjetas de expansión por encima del panel trasero en lugar de por debajo. La fuente de alimentación también difiere bastante de una de PC. Como casi todo, va sujeto al chasis con 2 tornillos de mariposa y una especie de pestillo de seguridad que dejan cada fuente en su sitio. Este enorme ladrillo es la fuente de alimentación. Según pude leer en internet, parece ser un modelo fabricado específicamente para este modelo de servidor en concreto, lo que al ser un equipo tan antiguo hace imposible el conseguir otra, pero de tenerla el equipo viene preparado para funcionar con 2 fuentes de alimentación redundantes. ¿Y qué significa esto? Significa que el equipo podría tener conectadas 2 fuentes de alimentación al mismo tiempo, aunque solo tuviera una en uso. Si la fuente en uso tuviera el más mínimo fallo, el servidor lo detectaría automáticamente, dejaría de usarla, empezaría a alimentarse desde la otra fuente y probablemente emitiese algún pitido, alerta, error o encendiera algún LED como aviso para que sepamos que hay que sustituir una de las fuentes de alimentación. Por eso también es que tiene este sistema para conectarse y desconectarse de la torre. El informático de turno del momento solo tendría que sacar esta fuente de alimentación, meter una nueva y ya está. Ni siquiera tendría la necesidad de apagar el equipo para hacer esto. Una fuente de alimentación podría estropearse y ser sustituida sin la necesidad de apagar el equipo ni de cortar su trabajo. Las llaves que cuelgan de la parte trasera son para desbloquear el panel lateral, ya que al contrario que en las torres de PC, este se desliza hacia adelante. Y aquí lo tenemos. El interior de la bestia está dividido en 2 secciones. La delantera es para las unidades de discos y para el almacenamiento, y en la otra es en la que está el hardware en sí de la máquina. Como podréis observar, el factor de forma de la placa base difiere bastante de la de un ordenador doméstico. Los zócalos para las CPUs están colocados en la parte inferior de la placa con la memoria RAM justo encima, mientras que las tarjetas de expansión, como esta Matrox G450 de 2 cabezas, están situadas en la parte superior. Voy a desatornillar esta cubierta metálica para ver las CPUs. Y parece que solo tiene una de ellas. El Pentium 3 en formato cartucho a 933 MHz que viene con esta máquina de serie. Tenemos capacidad para agregar una segunda CPU, aunque esto seguramente requiera un módulo de voltaje que no viene instalado en la placa. Voy a pasar por alto algunos detalles interesantes de la máquina, ya que no quiero alargar más este vídeo y creo que este equipo aún da para hablar bastante de él. Y sinceramente tampoco es que yo tenga mucha experiencia con este tipo de ordenadores, así que lo mejor será que busque algo de información y me familiarice un poco más con el ordenador antes de seguir con él y encenderlo. Voy a ir cerrando por aquí, esto será todo por ahora. Estoy muy contento con la primera donación oficial para el canal. He conseguido un montón de hardware con el que jugar, seguramente esté ocupado con esto bastante tiempo. Estoy seguro de que volveremos a ver en el futuro varios de los ordenadores de este lote. Ya tengo algunas ideas de qué hacer con algunos de ellos, pero si se te ocurre algo interesante que podría hacer, no dudes en decírmelo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, agradecería que me dejaras tu like. Muchas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.